Las barbas en remojo. Ustedes recuerdan que comenzamos este año de alguna manera y por allá por otoño, fines de verano, otoño, fue decretada una emergencia agropecuaria por un déficit hídrico muy agudo, una sequía muy aguda que llegó a tener al 50% del territorio bajo esta modalidad de declaración de emergencia agropecuaria en distintas zonas del país. Lo cierto es que, bueno, después de alguna manera se regularizó un poquito la situación de la presencia de humedad, de agua en el suelo, y lamentablemente de nuevo estamos hoy en un panorama muy complejo y sobre todo con una previsión para adelante bastante complicada. Y seguramente no pasen muchas horas, muchos días para que se comience de nuevo con esta normativa o esta decisión de declarar algunas zonas en emergencia agropecuaria. Para hablar de esta situación, para hablar de lo complejo y cómo puede pegar esto en el desarrollo para la economía de nuestro país y el trabajo en nuestro país, ¿qué se puede esperar para adelante? Estamos en comunicación con el ingeniero Marcelo Nogué, a quien le damos la bienvenida. Marcelo, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Te encontramos en Paysandú. En Paysandú, sí. Bueno, me imagino que por allá la situación que viene siendo de las zonas más complejas, todo el litoral norte, ¿cómo se presenta hoy el panorama climático, el agua en el suelo? Fundamentalmente, ¿se está haciendo algo? ¿Hay alguna actividad que se está haciendo? Bueno, a ver, agua en el suelo podemos decir que ya no queda. Hoy, tanto en las pasturas como en los rastrojos de cultivo de invierno no hay humedad. Hoy lo que se está haciendo básicamente es trillar los cultivos de invierno, cuidar y controlar el consumo de pasturas. Ya empezó a aumentar de forma importante el uso de suplementos, de fardo, de silos en la ganadería. Y no se ha hecho nada. No se ha sembrado casi nada, porque en las últimas lluvias de hace unos 15 días, acá en Paysandú, Yun y hasta Quebracho no llovió nada, llovieron 5 milímetros, o sea que no dio ni para mover las sembradoras. Una perspectiva un poco complicada, que bueno, ya las primeras lluvias ahora están pronosticadas para el 24 o 25 de noviembre, pero la época de siembra de las primeras en cultivos de verano ya se está yendo. Uh-huh. Y bueno, y los maíces que se sembraron allá a fines de agosto, principios de septiembre, están necesitando agua a gritos, ¿no? Uh-huh. Además, siendo por parte, siendo por rubro, un corrimiento en las fechas de siembra para muchas variedades implica directamente una merma en el rendimiento esperado, en el potencial que se puede esperar. Si se pudiera incluso llegar a sembrar, que hay que ver cuándo se puede. Por eso, hoy la perspectiva es de no sembrar, porque inclusive donde lluevan 15, 20 milímetros, no vale la pena ni mover la sembradora, ¿no? Porque eso moja los primeros 3, 4 centímetros de suelo. Por lo tanto estamos necesitando una lluvia relativamente importante para poder cargar todo el perfil. Y el corrimiento, sí, todo el mundo planifica el arranque con variedades de ciclo más largo, y bueno, esos tiempos se van pasando, así que sabemos que ya va a ser un año, a no ser que pase algo raro, que va a ser un año, en caso de poderse sembrar, de menor potencial. Uh-huh. Una cosa que realmente da pena, porque los precios Exacto. han subido de forma importante. Es un año que se pudiera juntar precio y rendimiento, y le permitiría al sector agrícola, sobre todo la parte de secano, salir un poco del pozo que está. Uh-huh. Porque el nivel de endeudamiento de los productores del sector es bastante alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, no poder aprovechar estos precios para poder salir un poco del pozo
la verdad que da pena. Esperemos que esto se pueda revertir y que a partir de fines de noviembre, principios de diciembre, se pueda sembrar firme, ¿no? Sí, son pocas las ocasiones que además se juntan estos dos elementos, buenos precios a nivel internacional con buenos rendimientos, con buenos años, con buenos rendimientos. Bueno, no parece ser la excepción y nos estamos perdiendo. Además, con todo el riesgo que, si bien en la agricultura se pueden generar contratos a futuro asegurando precios que son al día de hoy muy buenos, pero nadie asume ese riesgo porque sería como una locura con el panorama que se tiene ahora y cómo viene poder comprometer producción que no se va a tener. Exactamente, sí, la fijación de precio a futuro implica tener que disponer luego del grano. Entonces, por más que alguien quiera aprovechar los 400 y pico de dólares que vale hoy una tonelada de soja, en la medida que no tiene certeza de siembra, es inviable hacerlo. Y además, no nos olvidemos que el sector agrícola ya tiene un montón de costos fijos, porque en muchos casos los arrendamientos hay que pagarlos igual. Claro. La gente que empezó a preparar los barbechos ya gastó en parte de los insumos, las semillas ya están en el galpón, mucha gente tiene el fertilizante también en el galpón, por lo tanto hay un montón de costos que ya están incurridos y que, bueno, depende de poder sembrar el poder cubrirlos. Entonces, venimos en un año bien complicado, y en la parte de producción animal, yo escuchaba decir, es cierto que el invierno aflojó un poco el tema de la sequía, pero el déficit hídrico se mantuvo, las aguadas y los reservorios de agua no pudieron acumular el total de agua, por lo tanto, ahora en estos momentos que aumentó la demanda hídrica, atmosférica, los tajamares ya se están quedando sin agua, ya empezó a faltar agua para el ganado, ¿no? Además, con respecto a la ganadería, tú decías en el inicio de la nota algo que indudablemente es muy significativo y para que la gente lo comprenda. La primavera es la estación donde hay mayor generación de pasturas y de forraje y de volumen. Es un pico de producción de las pasturas tanto naturales como las pasturas sembradas. Y sin embargo tú hablabas de que en pleno noviembre, estamos en mediados de noviembre, en plena primavera, se están consumiendo reservas y se está recurriendo a la suplementación, o sea, a las raciones, al grano, para alimentar al rodeo ganadero. Sí, eso es así. Una primavera, por lo menos en esta zona que casi no existió, porque obviamente que el pico de producción de pastura depende de la combinación de temperatura y agua, y bueno, como no hay agua, no hay crecimiento de pastura. Y hay sistemas que ya están pensando en encerrar, tambos que están pensando en encerrar, sistemas ganaderos que están aumentando mucho la suplementación, inclusive pensando en encerrar, además porque en esta etapa de sequía los frigoríficos han bajado significativamente el precio del ganado, entonces muchos productores no quieren vender el ganado gordo a este precio de degüello, ¿no? Hoy estamos hablando de que el ganado está a 2.90, cuando el año pasado con valores similares de exportación promedio del año estaban a 4.30. Entonces, esto que parece ser un aprovechamiento no muy lindo por parte de la industria hace que mucha gente no quiera vender, esté reteniendo los ganados y para eso esté utilizando reservas y piensen en cerrar para sostener la carga, ¿no? Que no es fácil tampoco para todo el mundo pensar en encerrar y llevarlo adelante, ¿no? Con el costo de la inversión que implica. Por supuesto, ¿no? Y además para hacer eso uno tiene que tener las reservas ya planificadas de antes. No son todos los establecimientos que pueden tener estas reservas, porque es plata, y bueno, y mucha gente se está viendo obligada a vender a frigorífico el ganado pronto, aún sin tener precio, ¿no? Porque muchos frigoríficos están dando entrada para el mes siguiente sin precio, y bueno, son de las cosas que además en situaciones de bajo producción y aumento de costos, este golpe de gracia generado por la industria a muchos lo deja tecleando, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay muchos invernadores, por ejemplo, o gente que hace ciclo completo, que
tiene sus costos inclusive aumentados por lo que fue el pico de precios del año pasado, que ha aumentado impuestos, ha aumentado renta en el caso de colonización, y hoy se encuentra con esto, con una industria que está pagando precios muy bajos en condiciones similares de mercado internacional a lo que fue el año pasado. Estos vaivenes que a veces no se logra entender desde las ciudades, estas situaciones tan cambiantes que se dan en tan poco tiempo en el sector agropecuario, que llevan a que no se comprenda el por qué pareciera que nunca se está de alguna manera bien o se está conforme y siempre hay alguna cuestión de que complique y de reclamo. Para que se entienda bien, además, no solamente de estos rubros agrícola, ganadero que estábamos hablando, también siguiendo con lo que es la producción de alimentos y en el sector de granjero, o sea, en la producción hortícola, también una seca de este tipo que viene planteada va a pegar también. Y todo esto que estamos hablando después se traduce en los precios de la canasta básica cuando cualquier persona va a la frutería, a la verdulería o al supermercado a hacer su surtido. Y sí, porque sobre todo para los cultivos de granja extensivos, o sea que no están hechos bajo invernáculo, puede llegar a aumentar mucho los costos por necesidad de riego, aquel que pueda regar, y si no bajan los niveles de producción, por lo tanto va a haber menos oferta de los productos de estación. Entonces hay que darle la dimensión que tienen a estos efectos climáticos, porque como tú decís, terminan impactando en muchos rubros en el bolsillo de todos, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros vemos, cuando te digo nosotros, te lo hablo como movimiento de un solo Uruguay, vemos la necesidad de poner arriba de la mesa de vuelta lo que fueron las medidas que planteamos nosotros en abril para el tema sequía, para que el Uruguay no viva cada evento climático extremo como una cuestión aislada, sino que ya tenga una política definida de cómo encarar estas situaciones, y qué resortes deberían saltar automáticamente cada vez que hay una crisis de esta, ¿no? Cosa que hasta ahora el Uruguay no ha implementado nada. Hacia eso apuntábamos, lo hablábamos hoy en los adelantos, además, ¿no? Parece evidente que periódicamente, con más frecuencia, vamos a tener episodios de este tipo, que esto tiene que ver sin duda con la situación climática que se está dando a nivel global, y estos periodos de déficit hídrico marcados que bueno, están llegando y están llegando de forma cada vez quizá más frecuente. Por lo tanto hay que asumirlo como un problema casi que estructural, y no se ven hasta ahora soluciones o por lo menos políticas estructurales. Hacia eso se apuntaba con aquel documento que se presentó por allá por el mes de abril, ¿no? Sí, efectivamente, que tiene una primera cuestión, que es quién define la situación de sequía. Hoy la definición de la sequía es de un resorte exclusivamente político, es el Ministerio de Ganadería que lo define, cuando en realidad debería tener un perfil más técnico, ¿no? Es decir, bueno, hay mapeos, el INEA, por ejemplo, tiene mapeado todo el Uruguay con el tema hídrico, y uno podría decir, bueno, cuando se dan determinadas condiciones, la sequía se define automáticamente, no tiene que depender del sector político, sino que sea una definición técnica, como es una seca agropecuaria, es una cuestión técnica, no es política. Entonces, lo primero que nosotros planteábamos en el documento es eso, bueno, ante determinadas condiciones se declara la sequía en determinados lugares, inclusive con el avance tecnológico se puede definir hasta padrón por padrón. Y a partir de ahí que salten un montón de medidas que ya están definidas previamente, como puede ser la diferir el pago de algunas obligaciones con el Estado, que automáticamente existan algunos créditos blandos, que planteábamos inclusive la posibilidad de que en situaciones como estas los sistemas de riego que existen en el Uruguay bajen los costos fijos para que la gente pueda inclusive regar campo natural. Y después tener algunas políticas definidas. Habíamos planteado que colonización, que tiene entre 40 y 60.000 hectáreas sin asignar, asigne parte de estos campos a grupos de productores para hacer reservas forrajeras, para justamente poder utilizarlas en estas situaciones.
la generación de fideicomisos para incorporación de tecnología. O sea, habíamos planteado una batería de medidas que hace que el productor ante una situación de esta no viva con la incógnita de ver que lo que el Ministerio de Ganadería va a tener como apoyo. La presentación de este trabajo, de este documento, de esta gama de propuestas, se hizo en la Comisión de Ganadería del Parlamento, ¿no? Sí, efectivamente, es una propuesta que aparentemente gustó en el Ministerio, la Comisión de Ganadería de Diputados. Fuimos a exponer este documento allí. Luego estuvimos reunidos con el presidente de Colonización, Cardoso, para hablar justamente de estos campos de reserva forrajera. Nos parecía que era de esas cuestiones, de esos documentos que hemos sacado, que iba a tener un poco más de andamiaje y un poco más rápido. Y bueno, la realidad es que quedó todo, por ahora, todo en la nada. Por eso el otro día lo publicamos nuevamente. Sí, ¿no? A nivel del ministerio también, si no me equivoco, Bufa, el subsecretario, también había de alguna manera dado, como no sé si el visto bueno, pero que estaba alineado a esto. Sí, a ver, nadie dijo nos gusta el documento del movimiento, pero todos dijeron que habría que empezar a pensar en, bueno, esto que hablábamos nosotros de seguros para el sector agropecuario, de cuestiones más estructurales. Por eso nos parecía en aquel momento que era una propuesta que había sido bien vista, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Lamentablemente será porque después entró la ley de urgente consideración y después el presupuesto, que se dejó de lado. Pero bueno, hoy, 7 meses después, claro, probablemente nos estemos arrepintiendo de no haber podido tratar este tipo de medidas de una forma más rápida, ¿no? Aquello de los tiempos políticos versus la realidad de los hechos que se van dando, que indefectiblemente se van dando. Cuando estábamos hablando recién de cómo es el mecanismo para declarar emergencia agropecuaria, y en el documento se establecía que había la suficiente solvencia técnica en el país e instrumentos como para generar un sistema, como por ejemplo tiene el SINAE para situaciones de otro tipo. Por ejemplo, Durazno lo tiene, que ha sido un modelo que se está replicando en otros lugares con respecto a las inundaciones. Ya hoy se monitorea, se sabe exactamente a tal hora en qué nivel va a estar el río y a cuánta gente se tiene que sacar y por qué zona. Ya está todo establecido porque hay experiencia empírica al respecto y hay instrumentos. Al día de hoy son decisiones, como decíamos, políticas, que obviamente están sujetas a restricciones presupuestales, a ganas o no de gastar plata en el sector agropecuario, porque bueno, hay que ver qué rédito político muchas veces tiene o no, y porque está sujeta a presiones. A veces termina declarándose una emergencia cuando se da una suficiente presión por parte de los grupos de interés para que esto sea así. En definitiva queda en manos de voluntades políticas. Sí, y eso es lo que tenemos que evitar. A ver, si Uruguay sigue teniendo dentro de las cadenas agroindustriales su principal fuente de ingresos de dineros reales, y si entendemos que todo arranca porque el sector primario pueda generar y producir materia prima en volumen y calidad, obviamente que tenemos como país la necesidad de cuidar eso. Y para eso tenemos que eliminar en este tipo de crisis la decisión o la visión política de los temas, porque en realidad el productor no vive de la decisión política de un gobierno, sino que vive de su producción, y por lo tanto, ya que tanto se le exige al sector primario que sea uno de los motores de la economía, ya que tanto se le exige al sector primario la inocuidad en su producción, el cuidado del medio ambiente, hoy deberíamos estar pensando en medidas que permita que ese sector primario siga funcionando, ¿no?
¿Cómo se ve el panorama actual, teniendo en cuenta un presupuesto muy restringido, muy tirante, muy peleado a su vez, una situación, económica a nivel global compleja? ¿Cómo se está viendo las medidas hasta ahora tomadas por el gobierno y el tipo de políticas llevadas adelante? ¿Es menos de lo que se esperaba? ¿Hay que esperar? ¿Cómo se ve desde el movimiento? Bueno, primero definamos que el centro de todo esto es el tema de empleo. Acá lo fundamental es la generación de empleo y de empleo sostenible. En ese marco lo que uno ve y le evalúa, y los datos así lo muestran, es que cualquier sector productivo, sea agropecuario, sea la industria, el turismo, los servicios, hoy en Uruguay tiene tres características. Primero, un alto nivel de endeudamiento. Segundo, un alto costo de producción interno. Y tercero, una baja competitividad a nivel internacional. Por lo tanto, esto requiere medidas de fondo. Y en este presupuesto, si bien hay un recorte producto de la pandemia, en realidad la proyección es de seguir aumentando el gasto en el quinquenio. Por lo tanto, lo que siempre hablábamos y lo que se habló mucho en campaña de bajar los costos del Estado, que no es más ni menos que bajar el presupuesto nacional, en principio no se estaría dando, no se está pensando. Cuando uno escucha las bases teóricas del presupuesto, de teoría económica, es un presupuesto cuyo monto va a ir aumentando de forma lenta, y tratando de bajar el déficit a partir de la inversión extranjera y de la reactivación económica. Una situación que nosotros vemos que es muy difícil porque, de vuelta, nadie invierte donde no hay ganancia. Por lo tanto, podrán venir muchos inversores, pero a la hora de ver los costos de producción nacional, muchos ya se han retirado. Ya sabemos que muchos han venido, han mirado y no les cierran los números. Por lo tanto, vemos que se sigue atacando a la reactivación por el lado del consumo. Las medidas que se han tomado en el tema turismo para esta zafra así lo habla, ¿no? Reducción de IVA, reducción de aumento de beneficios para el turista, pero nadie habla de bajar los costos de producción del sector turístico. Y con esto, ¿a qué voy? Si los costos de producción son altos y por temas de aforos y de seguridad sanitaria, ya muchos saben que van a tener menos clientes, muchos no van a abrir, porque su problema hoy no está muy parado arriba de los costos de producción. Entonces ahí entendemos que hay que seguir batallando para que se logre entender que la reactivación económica en estos países no puede venir por el lado del consumo, sino que tiene que venir por el lado de la producción. Y para eso hay que bajarle los costos. Pero bueno, es una pelea casi que filosófica, y que nosotros estamos dándola, y los números lamentablemente así nos han dado la razón durante todos estos años, ¿no? Muy bien, bueno, mucho para conversar. Está todo el tema, capítulo aparte, ANCAP y combustibles y varias cositas más, pero sin duda que seguiremos en contacto en próximas oportunidades. Marcelo Nogué, un abrazo grande, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes.